continuamos en las cosas como son. Hay un anuncio del presidente Castillo. Él ha ordenado la instalación de una comisión multisectorial presidida por el Ministerio de Salud para crear una planta de producción de vacunas en el Perú. La última referencia que tuvimos de crear una planta que fabrique, que elabore vacunas en el Perú en medio de la pandemia fue un proyecto de vacuna que estuvo elaborado por Manolo Fernández, ¿no? Que tenía este laboratorio llamado Farbet y que sin ningún permiso del Instituto Nacional de Salud, sin el permiso de Digemid, comenzó a vacunar gente a diestra y siniestra, ¿no? Este era el señor que promovía la ivermectina para curar la COVID-19. El tiempo demostró, y a pesar de lo que los científicos decían, el tiempo demostró que la ivermectina pues no era, ¿no? A pesar de la crítica de los científicos al señor Fernández, ¿no? La ivermectina no servía para curar la COVID-19 y mucha gente fue estafada. Pero regresemos a la actualidad. Es posible que se cree una planta de vacunas en el Perú. Tenemos los recursos, tenemos el capital humano. Se lo pregunto a Ernesto Gosser, ex jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor, muy buenos días. Muy buenas tardes, casi noches ya. Buenas tardes, Mabel. Un gusto estar en su programa y feliz aniversario muchísimas a usted gracias. Y a todo el equipo. Muchas gracias. ¿Es posible tener una planta de vacunas? Es más, o sea, nosotros diríamos que bien, ¿no? Está súper que tengamos una planta que elabore vacunas en nuestro país, pero ¿qué se necesita? En primer lugar, es necesario tener una planta de producción de vacunas en el país para no tener tanta dependencia de otros. En segundo lugar, no es fácil. Y en tercer lugar, toma tiempo. ¿Por qué no es fácil? No es fácil porque es un proceso complejo. Va a depender de qué tipo de plataforma tecnológica se decide utilizar. Por ejemplo, si se usa la de... Todas son complejas, todas son rigurosas. Hay que responder a una serie de buenas prácticas de manufactura, controles de calidad en todas las etapas de la fabricación, del envasado, del almacenamiento y luego la distribución de las vacunas. Entonces, por eso todas las plataformas son complejas. Digamos, la que es menos compleja, digamos, en términos de tiempo, es la de virus inactivado, como la de Sinopharm. Ajá. La de que usan ARN mensajero, como la de Moderna y Pfizer, son mucho más complejas, tienen procesos que se hacen en diferentes plantas de diferentes partes de un mismo país y desarrollar una planta de ese tipo es muy complejo. O sea, no solo es cuestión de tener una partida de dinero, que me imagino que debe ser millonaria. La partida tiene que ser muy, muy grande y es una cosa importante. Mire, yo le decía que es necesario que el país tenga una planta. Nosotros cuando hemos estado en el instituto y personas que nos han antecedido han trabajado por tener una planta de vacunación para humanos. De hecho, el INS se funda en 1896 como un instituto vaccinal de Lima para producir vacuna de la viruela. Y hasta hace 10 años más o menos el Instituto Nacional de Salud del Perú ha producido vacuna antirrábica. ¿Se debe tener? Claro que sí, es necesario, pero hay que saber que esto no va a ser en el corto plazo y por lo tanto debe haber acuerdos para que este proceso dure varios gobiernos. Varios gobiernos. Varios gobiernos. Es que si no, caemos en las expectativas exageradas de querer pensar que por haber formado una comisión se va a tener una planta de vacunación funcionando y con vacunas produciéndose en 1, 2, 3 años. Eso no es posible. Entonces, pero sí tenemos que empezar. ¿Y hay capital humano? El capital humano existe, no en la cantidad suficiente, pero sí existe capital humano y además ese capital humano tiene que formarse especialmente. Acaban de estar los equipos de Brasil y de Argentina capacitándose en Sudáfrica. Ahora mismo hay gente de varios países de África capacitándose en Corea. Es un proceso y además hay que trabajar la parte legislativa. La parte incluso, no sé si ya los expertos dirán, la parte constitucional. ¿Se puede producir en el Estado una vacuna de qué tipo?
Nosotros producíamos antirrábica, que es una vacuna que nadie produce. Se va a producir vacunas que compiten o no compiten, con qué tecnología. Necesitamos, yo creo que sí, yo estoy a favor del desarrollo Pero de no una... es tan fácil. No es tan fácil y no hay que generar expectativas que no se van a cumplir. ¿Y qué otros países de la región tienen una planta de vacunas? Los que tienen son Brasil, Argentina. ¿Pero son privados? En Brasil tienen institutos, plantas privadas y plantas públicas. La pública es, por ejemplo, Biomanguinhos, que es parte del Ministerio de Salud, pero es una historia de 30 años. Ajá. Argentina tiene plantas que producen vacunas y otros medicamentos, que es una historia también de 30, 40 años, y la mayoría son privados ahí, o casi todos. Otros que tienen ya en menor cantidad es Chile y también México, pero esto es como un camino de 1000 millas. Hay que dar el primer paso para llegar a las 1000 millas. Entonces, yo pienso que es necesario que se invierta, pero que también que haya un acuerdo y se apoye esto, no como la iniciativa de tal o cual gobierno, sino como la necesidad de nuestro país, para que en una emergencia sanitaria como la que ocurrió, no estemos dependiendo del tiempo. Bueno, pero en todo caso este podría ser el primer paso, ¿no? Que se tiene que dar de las varias digamos un millas tercer o cuarto paso, porque ha habido otros que han estado trabajando antes, ¿no? Ajá. Y yo creo que es importante reconocer, construir, es otra cosa que nos falta, construir sobre lo que los otros han ido realizando, reconocer el trabajo de los anteriores, las ideas, tomar, actualizarlas, modernizarlas, mejorarlas. Pero ahora, en un sistema de salud que es tan precario como este, en donde se ha prometido la unificación del sistema, en donde se ha prometido la universalización del servicio, ¿es oportuno? Probablemente se puedan hacer las dos cosas, no lo sé, pero a ver, ¿cuál es la prioridad? ¿O en este contexto de situación precaria podemos tener un centro de vacunas? La prioridad es obviamente atender las necesidades que están suspendidas o que han comenzado a reactivarse para la atención a los otros problemas de salud que están pendientes. Es invertir en los servicios de salud, pero también en la salud pública, porque cuando hablamos de salud no lo decimos, pero generalmente nos estamos pensando en el sistema que atiende los problemas médicos, o sea, cuando la enfermedad ya ocurrió. Hay otra parte que es la preventiva, y esa parte es la que todavía no se ha reformado, no se ha potenciado adecuadamente. Sí se hacen cosas, no es que no se hagan, todo el tiempo se han hecho, pero ahí ¿Se refiere a las postas? No, ejemplo. me refiero a la parte preventiva, a la vigilancia epidemiológica, a los laboratorios de salud pública, me refiero a los programas de prevención, a la comunicación en salud, a todo lo que hacemos para que la gente se mantenga sana o que no se enferme o que demore más en enfermar. Es antes de llegar al hospital, antes de llegar incluso a la posta. Las postas tienen una actividad muy grande de la parte preventivo-promocional, pero me refiero a la parte preventiva, a lo que no se toca, no se ve, no se inaugura, no es un estetoscopio, no es un equipo de rayos X Y por lo tanto no trae réditos políticos. Así es, entonces hay que invertir ahí. Esto, si es que esto se desarrolla por un lado, por ejemplo, el INS es un instituto que está especializado y que si va a hacer ese esfuerzo de parte de ellos, está bien, pero digamos, como si todo el ministerio se dedicara a hacer la planta de producción de vacunas, sí sería una Pero entonces catástrofe. lo que se requiere en este momento es conocer la visión de la salud y de las políticas públicas en cuanto a salud de parte del gobierno, ¿no? De parte del Ministerio de Salud, y no vemos a un ministro liderando precisamente esto, ¿no? Este es mi plan y esto vamos a hacer. Son acciones integradas que se complementan, no anuncios que parecen, no sé, parches para la situación. Se tiene que tener una visión de qué es lo que queremos para la salud y cuáles son las... Claro, como usted dice claramente, a qué contribuye cada una de estas actividades, cómo se complementan, cómo se potencian. Porque si todos nos ponemos detrás de una tarea, desarrollar una planta de vacunas es bien, como decía, muy complejo y requiere no solamente de profesionales de salud, también de gente de la parte legal, la parte de las regulaciones y el trabajo internacional también. Necesita trabajar con la OPS, la OMS, el CEPI, la Central de Patentes de Vacunas, Sí. etcétera.
El presidente ha dicho que el funcionamiento de esta comisión multisectorial no demandará recursos adicionales del Tesoro Público, se financiará con el presupuesto institucional del Instituto Nacional de Salud y será presidida por el Instituto Nacional de Salud, que, como usted bien dice, tiene la experiencia y se podría recoger todo lo avanzado. Pero además ha anunciado el presidente que está trabajando para hacer los grandes cambios, dice esto, que ha escrito en redes sociales, los grandes cambios que el país necesita. Y anuncia, fortaleceremos la capacidad de respuesta del Estado frente a epidemias, pandemias y emergencias sanitarias en todo el territorio nacional. Ese punto me parece a mí súper importante y lo hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo, muchos grupos, y desde 2014 el Ministerio de Salud contribuyó grandemente al desarrollo de la prevención, detección y respuesta frente a amenazas como pandemias. A partir del 2016 esas actividades se siguieron haciendo regularmente, pero ya no se tuvo presencia a nivel internacional, nos perdimos muchas oportunidades, no hicimos evaluaciones que hubieran permitido identificar en qué áreas tenemos debilidades. Esto va desde la resistencia antimicrobiana, los laboratorios, la bioseguridad, el reporte, los puntos de entrada, vacunaciones, son 19 áreas. En esas áreas, para desarrollar el instrumento que ahora se usa a nivel mundial y que se ha utilizado en 115 países, Perú, el país, trabajó y contribuyó. Y luego con eso se desarrolló un instrumento que se llama el Plan Nacional de Acción para lo que encuentro, lo comienzo a reducir. Entonces, creo que es hora de que el Ministerio escuche, conozca estos temas y retome ese liderazgo. Sí se están haciendo acciones, no me refiero, yo soy enemigo de generalizar que todo está mal. De acuerdo. Se están haciendo acciones, pero esto es cualitativamente distinto y pueden ellos escuchar. Hay la evaluación externa conjunta, los planes nacionales de acción de seguridad sanitaria, hay la participación en la agenda de la seguridad sanitaria global, que el Perú ha sido un líder ahí, es reconocido. ¿Y qué pasó con el tiempo? Como pasa en nuestro país, lamentablemente no se convirtió en una política de Estado. Entonces, el siguiente gobierno recibió la información, se comprometió a hacer el trabajo, lo entendieron, pero cambiaron de prioridades. Eso pasó en el 2016, dejó de hacer. Personalmente, si ustedes van a buscar las visitas que he hecho al Ministerio de Salud, desde el 2016 hasta el 2020, que empezó la pandemia, todas mis visitas han sido para promover que el Perú retome y realice esa preparación frente a las pandemias. Frente a una pandemia uno tiene que estar preparado. Claro. No es gratis que uno responda bien. Porque bien los científicos sabían que no era un escenario imposible, no tarde o temprano iba a llegar, así como vamos a probablemente vivir en unos cuantos años una nueva pandemia. Sí, lo que no se puede hacer es adivinar qué, cuándo y de qué magnitud. Pero sí estar preparados. Pero sí sabíamos que iba a haber una pandemia. En el 2019 presentamos los resultados de un estudio en Washington sobre todo el mundo y dijimos que ningún país estaba preparado. O sea, hay instrumentos, hay mecanismos, hay estrategias que se deben utilizar y Perú, volverá a fortalecer sus capacidades y también a colaborar con otros países, porque este es un problema global. Sí. No se va a solucionar si Rusia, si Indonesia, si Estados Unidos mejoran su situación o Perú. Entonces, como anuncio, es una buena noticia, como anuncio. Y vamos a ver ahora las acciones. Yo soy saludista y para mí, sí es una buena noticia, dar un siguiente paso. No sería el primer paso. Claro, que no se quede en anuncio. Que no se quede en anuncio, que esa comisión sea escuchada, que las diferentes fuerzas políticas entiendan que esto es un planteamiento para el país y esto va a funcionar de aquí a 5 o 10 años y va a permitir que en 15, 20 tengamos unas mejores condiciones. Uno dirá, pero eso es mucho, qué barbaridad, deberían resolver ahora. Pero no se puede. Un niño nace, tarda 9 meses en gestarse, usted lo conoce bien, y no se puede hacer en 4 semanas, en 8 semanas. Necesitamos tiempo, necesitamos ponerle cariño, necesitamos darle nutrición, recursos. Esto cuesta. Sí. Esto cuesta. Cuesta dinero y cuesta tiempo, cuesta. Los profesionales que trabajen en estos sitios tienen que estar bien remunerados porque si no el mercado se los lleva. Entonces tenemos que pensar en muchas cosas y tenemos que trabajar mirando al mundo. Perú por alguna razón
no participa en estas discusiones internacionales, globales, entonces pierde oportunidades, no para recibir dinero, sino para Para conocimiento, aprender. información, contacto, para aprender y también para colaborar. Yo he hablado varias veces de que Perú, por ejemplo, en la parte de estrategias de vacunación, tiene capacidades, hay gente que sabe mucho. Y si nosotros hiciéramos colaboración con otros países que tienen menos, una peor situación, ayudaríamos y nosotros también, esas personas se van a fortalecer en sus conocimientos, en sus capacidades, porque van a tener otros retos. Es un trabajo entonces que merece estar alejado de la política y de las crisis que nos sobrevienen con frecuencia para que tenga duración en el tiempo y finalmente no veremos los resultados, como usted dice, en poco tiempo, serán no sé cuántas décadas, pero en ese camino tenemos que andar. Doctor Ernesto Gosser, muchísimas gracias por estar aquí, Muchas gracias, mucho gusto. para aclararnos el panorama y poner, a ver, el resaltador, ¿no?, sobre lo que se debe hacer de cara al futuro, porque una pandemia puede llegar en cualquier momento. Son las 6:52. Espérenme 2 minutos que regreso tras escuchar a nuestros anunciantes.